7 de la mañana con 31 minutos. Vamos a continuar con este tema, la educación, pero ahora nos trasladamos a la educación superior. Nos acompaña el día de hoy la secretaria de la CENESID, Andrea Montalvo. Muchas gracias por su presencia aquí, secretaria. Andrea Lautaro, muy buenos días, un cordial saludo a toda la ciudadanía. Bien, secretaria, quisiéramos iniciar preguntándole sobre el examen que se va a rendir el día de hoy con este proceso asistido. ¿En qué consiste? Cuéntanos un poco. Claro que sí, bueno, esta es la evaluación que realizamos para las personas que quieren ingresar a los 55 institutos públicos de nuestro país. Recordemos que se necesita su órgano rector y en esa línea pues realizamos los procesos de admisión. Estamos muy contentos, son cerca de 80,000 personas que han postulado y han apostado por educarse, por formarse con una formación pues tecnológica, y adicionalmente dentro de este proceso de transición que hemos realizado ya para que las universidades realicen sus procesos de acceso, tan solo 5 universidades han pedido asistencia a CENESID, universidades como la Universidad Central, la Escuela Politécnica Nacional, la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeralda. Son 5 universidades que el día de hoy pues las personas que han postulado a ellas realizarán también su evaluación, y con esto pues finalizamos el proceso de admisión asistido por CENESID. Desde el próximo año ya serán todas las universidades en el sistema quienes realicen sus procesos, y continuaremos pues realizando los procesos de promoción y admisión a los institutos públicos. Para tenerlo un poco más claro, este proceso asistido quiere decir que la CENESID está ayudando a estos institutos públicos y a estas universidades públicas a generar esta prueba de admisión, es decir, desde la CENESID se genera esta prueba de admisión. Nosotros acompañamos a las 5 universidades en el proceso de admisión integral, es decir, en la inscripción, recoger también los datos que se necesiten para su postulación, la toma de la evaluación y acompañarles en el proceso de asignación, las 5 universidades. En el caso de institutos, al ser su órgano rector CENESID, pues continuamente realizaremos los procesos de admisión respectivos. ¿Este examen es online o ustedes han preparado lugares o quizás en las propias universidades para poder tomarlo? Existen 2 modalidades de acuerdo a los requerimientos de los jóvenes. Tenemos también la modalidad, principalmente la modalidad online, con las debidas seguridades para todos los casos de plagio. Sin embargo, esta es una evaluación de habilidades y competencias, no de memoria. Entonces los jóvenes van con preguntas aleatorias definiendo determinados campos de razonamiento. Y por otro lado, pues las personas que no tuvieron y lo solicitaron acceso a internet o a un computador, pues se establecieron sedes a nivel nacional en donde el día de hoy, pues en los distintos horarios se tomarán estas evaluaciones. Ahora, un punto para diferenciar con el viejo examen del ser bachiller, que uno podía aplicar y no necesariamente lo enviaban a la universidad que uno quería, sino que podía haber otras opciones. En este caso, si yo me postulo para la Universidad Central, solamente aplico a ella, no es que mi puntaje me permite irme, por ejemplo, a la de Manabí. Exactamente. En este nuevo proceso de admisión, en un proceso donde por un lado las universidades son libres de hacer sus procesos de admisión y los jóvenes libres de elegir, ellos pues durante este tiempo lo que han hecho es definir en qué universidades quieren postular y han aplicado las mismas. Por ejemplo, un joven que quiso postular a la ESPE, lo hizo directamente en la universidad, y si también lo quiso hacer pues en la Central, lo hizo en este caso con CENESID, y si quiere ingresar a un instituto también. El proceso de evaluación no es un proceso complejo, no es un proceso que demanda muchas horas de trabajo. Son procesos de evaluación que finalmente vemos de admisión que son homogéneos, pero lo más importante aquí es que contarle a la ciudadanía que existen los suficientes cupos, y esto lo digo con mucha responsabilidad y lo digo con mucha certeza también. ¿Cuántos son suficientes cupos? Hemos pasado de 87,000 cupos en un periodo promedio, recibimos del sistema con 87,000 cupos, y al día de hoy hay más de 135,000 cupos, es decir, anualmente 270,000 cupos en el sistema. El gran reto para las universidades, para nosotros desde CENESID con los institutos, es promocionar nuestras carreras, que se incentivar a los jóvenes conociendo también cuáles son los campos laborales futuros, etcétera. Había un rezago de alrededor de 128,000 estudiantes que se quedaban fuera de la educación superior. ¿Aún sigue esa cifra? ¿Podría pues decirse que aún sigue? Y
o estos suficientes cupos que usted dice también incluso llegarían a estos 128,000, que era, digamos, una cifra estándar? Miren, la postulación regular que tenemos desde bachilleres, es decir, personas recién graduadas, son 60,000 personas que postulan en promedio semestralmente a la educación superior. El resto, como bien lo has dicho, son estudiantes, son personas, o no rezagados, también puede ser personas que tomaron la decisión de estudiar. ¿Qué hemos hecho? Pues justamente brindar todas las oportunidades que sean necesarias para toda la población, y en esa línea pues también implementamos el programa de becas 100% de cobertura. Hemos implementado para este año 20,000 becas. Antes de iniciar con ese tema, es decir que hay suficientes cupos para que nadie se quede fuera, digamos, del sistema de educación superior. Exactamente, y aquí lo importante es que sepan los jóvenes que no solamente son 3 carreras, que además no solamente son 2 o 3 universidades, son 31 universidades públicas donde existe 100% de cobertura, son gratuitas. Y también, pues no solamente es medicina, derecho o enfermería, esa es una problemática quizás a la que nos enfrentamos, que existen 1,000 cupos de medicina frente a 30,000 postulantes, y paralelamente tenemos miles de cupos en otras carreras que son necesarias además para el desarrollo del país y que aseguran un buen salario. Por ejemplo, informática. Son 1,000 personas que se necesitan semanalmente en este país para el campo de la informática y no hay los profesionales. Lo que no se da de la misma manera en el caso de la salud, donde no son necesarios 30,000 doctores, 60,000 anualmente. Por ejemplo, podemos conocer de los postulantes de esta semana, ¿a qué carreras la mayoría quiere acceder? Bueno, lo que podremos ver es en el siguiente, cuando ya termine la evaluación, ellos empiezan a postular. Por ahora ellos han postulado a las universidades o a los institutos. Okay. Pero lo que vemos es que la concentración de la demanda efectivamente está en 3 o 4 carreras y queda un remanente de cupos. ¿Cómo se soluciona esto? Estando en territorio, promocionando las carreras, permitiendo, y lo digo entre comillas quizás, que las universidades hagan sus procesos de admisión. La admisión implica una promoción importante, un componente importante es promocionar las carreras, hacer ferias, estar en territorio, hablar con los jóvenes desde el bachillerato. Bien, y ahora, ¿hasta qué tiempo, qué periodo van a tener las universidades para ya crear sus propios procesos de estas que usted nos ha nombrado, por ejemplo, la Universidad Central, y cómo verificar o cómo garantizar, más que nada, que no sean, digamos, unos procesos demasiado, si se quiere, burocráticos e incluso que pongan obstáculos para el ingreso a la universidad? Claro que sí. Bueno, este es el último periodo que de acuerdo al reglamento hacemos un proceso asistido a las universidades. Desde el próximo año, es decir, para el régimen Costa, ya todo el sistema de educación superior hará sus procesos de admisión. ¿Cómo hacemos un correcto monitoreo y evaluación de los procesos de admisión? En primer lugar, estableciendo una normativa clara y que sea lo suficientemente divulgada a la ciudadanía, tanto a las personas que van a postular como también pues a las universidades. Que ya hay la normativa, ¿no? La normativa está vigente. ¿Qué velamos? Pues en primer lugar porque se cumplan con las políticas de acción afirmativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que en primer lugar tengan una oportunidad las personas en situación de extrema pobreza, las personas que se encuentran pues en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad. Esto es, no sé si ustedes han escuchado, pero muchas veces los jóvenes nos dicen, tuve 1,000 puntos y no tuve un cupo. Es porque se deben aplicar por la propia Constitución políticas de acción afirmativa. Es decir, en primer lugar ingresan las personas que más necesitan a la gratuidad de la educación superior. Y en esa línea pues siguen ingresando el resto de personas. ¿Qué hacemos? Pues mediante el uso de la tecnología tenemos una relación permanente con la universidad en donde por un lado nosotros le entregamos información que necesitan para los procesos de admisión o información oficial para evitar, qué sé yo, por ejemplo, les proporcionamos información del registro social para saber cuáles son esos quintiles de pobreza, la información de discapacidad, las notas del bachillerato, es decir, nos responsabilizamos de entregar la información oficial para que ellos ya sus procesos de admisión los lleven con total normalidad. Para cerrar el tema, me quedó algo aquí pendiente, lo que usted mencionaba, con la capacidad y la experiencia que tiene la CENESID en tomar este tipo de evaluaciones de admisión,
¿No sería mejor entonces que continúen ustedes con estas pruebas asistidas a las universidades? Insisto, dado que ustedes ya tienen el bagaje de cómo hacerlo. De ninguna manera, mira, el proceso, la evaluación como tal es tan solo un paso, como yo lo decía. El proceso real de admisión es además entender que la admisión es acceso, permanencia y titulación de los jóvenes. Es conocer a esa persona, no recibir un listado de estudiantes. La evaluación, existen baterías psicométricas. ¿Qué quiero decir con esto? Tipos de pruebas que están probadas a nivel internacional que las pueden tomar las universidades. El reto más importante está en promocionar sus carreras, en atraer a los jóvenes, en conseguir pues que sus tasas de retención pues siga aumentando, que hagan un proceso de nivelación correcto, que haya una sintonía pues entre el joven y entre la universidad. Un gran error fue precisamente pues solo con una nota pretender que el sistema se controle de esa manera. Bien, pero eso también no generaría que haya posiblemente, si es que no se hace un buen proceso para el ingreso, que haya más adelante deserción en la educación superior. Entiendo que ahora mismo bordea un 26% de deserción. ¿Cómo entonces controlar aquello también? Bueno, existen varios mecanismos que permiten que tú puedas trabajar para la permanencia de los jóvenes. Una importantísima es conocer a quién vas a recibir. No solamente un nombre y apellido, sabemos que son dentro del sistema universitario, cada uno es un ser humano con sus habilidades y con sus competencias. Y en esa línea, pues justamente las universidades establecen sus procesos de nivelación, acompañamiento, dentro del componente de bienestar estudiantil, que en todas las universidades es una dirección, pues también se aseguran otras condiciones, también condiciones, qué sé yo, emocionales, desarrollo personal. Es decir, el proceso de aprendizaje es integral y el acompañamiento es vital en todos estos procesos. Ahora sí hablemos del tema de las becas. 25,000 es la cifra más alta de los últimos años, en solo el 2023. De estas 25,000 becas, ¿son al 100% todas o cómo es que están distribuidas? Bueno, sí, efectivamente, y como lo mencionaba hace un momento, sabíamos que necesitamos brindar más oportunidades a los jóvenes. Hemos invertido tan solo en este año cerca de 31.8 millones de dólares en becas 100% de cobertura. Tenemos varias líneas de becas, como lo pudieron haber evidenciado. La semana anterior nuestro presidente entregó las primeras 15.427 becas, 100% de cobertura, y adicional un rubro que entregamos de $200 a cada uno de estos 15.427 ciudadanos para que puedan adquirir material, para que puedan iniciar sus estudios con total tranquilidad. Para conocer solo un poquito y especificar, estas 15,000 becas fueron las TEC para institutos, estas son ¿verdad? Las becas TEC en institutos tecnológicos particulares de nuestro país. ¿Y las 10,000 restantes de las 25,000 becas bueno, tenemos en total? varias líneas de becas. Las becas Fortalecete son becas de cuarto nivel, 100% de cobertura en universidades públicas de nuestro país. Reconocemos el gran valor que tiene la universidad y el sistema de educación superior de nuestro país. Por otro lado, ayudas económicas que suponen un rubro anual que se entrega a las personas para sostener sus estudios, para manutención, para adquisición de materiales, etcétera. Pero, por ejemplo, para las universidades públicas, ¿en qué consiste la beca si la universidad pública es gratuita? ¿En qué consistiría entonces esa beca? Es una ayuda económica adicional que se da a las personas, de acuerdo, siempre aplicando políticas de acción afirmativa, para que puedan adquirir material o para manutención, muchas veces pues para carreras que son como más técnicas. También este rubro les ha servido mucho. Conocemos varios casos, como por ejemplo madres de mujeres que fueron madres y estaban a punto de dejar los estudios porque tenían que pues cumplir estos distintos roles, y con este rubro pues lo que han conseguido es ir un poco equiparando esos roles. Están las becas también Fulbright y que te permiten ir al extranjero. ¿Estas también son del 100% o ustedes qué es lo que cubren dentro de la colegiatura y quizás la estadía en otro país? Bueno, esa es otra línea de becas que tenemos, son las becas Globo Común, becas que ofrecemos y que divulgamos gracias a la cooperación de embajadas y de organismos multilaterales. Hemos pasado en 4 años entregar 1,000 becas
a entregar en solo estos 2 años de gestión 4.300 becas. ¿Qué son estas becas? Yo les invito a los ecuatorianos a revisar en nuestra página web. Son becas 100% de cobertura igual, en carreras de tercer nivel, en programas de educación continua y también pues en programas de cuarto nivel, es decir, en maestrías. Y lo increíble de esto es que pues las personas tienen esa visión internacional. Miles de jóvenes, de personas, de ecuatorianos se han ido a China. Recientemente se fueron 25 jóvenes a China a estudiar el idioma, o se van, como bien lo has dicho, a Estados Unidos a través de las becas Fulbright. Pero o un se tema van a sobre eso. Argentina. Ok, los jóvenes se van al exterior, tienen esta beca. Cuando retornan al país, ¿tienen que de alguna manera pagar algo? Devengar, exacto, claro. devengar lo que se han ido, sea en tiempo o sea en dinero. No, en dinero no hay ningún tipo de proceso para devengar. Lo que sí, pues, es que cada una de las embajadas, los países, determinan cuáles son las políticas para el otorgamiento de estas becas, siempre velando por nosotros porque se cumpla con la normativa que se regule en el país. Efectivamente, antes lo que podíamos ver es que se tenía que devengar regresando, por ejemplo, al país. Ahora hemos encontrado otros mecanismos porque no podemos satanizar que una persona tenga una oportunidad fuera del país y quiera hacer un aporte, que tenga una oportunidad laboral. Y entonces pueden devengar, por ejemplo, con un aporte al país en un proyecto de investigación o un proyecto de vinculación con la sociedad, etcétera. Bien, secretaria, justo hablando de estas personas que van hacia el exterior para estudiar y regresan acá, justamente el día de ayer recibíamos algunas, pues, si se quiere, quejas, denuncias de personas que no han podido, pues, regular, digamos, su título del extranjero aquí en el Ecuador, que han tenido varios problemas, que dicen que es un proceso sumamente largo y que no está muy claro. Cuéntenos un poco cuál es este proceso que se tiene que realizar para poder ya certificar, digamos, el título aquí. Claro que sí. Nosotros al inicio de la gestión justamente evidenciamos que este es uno de los procesos que tienen una mayor demanda en Cenecit. ¿Qué hicimos? Pues en primer lugar modificar la normativa vigente. Por ejemplo, modificamos cosas como que, por ejemplo, antes se revisaba, hacíamos una nueva revisión de la tesis doctoral de una persona que esté estudiando para PhD, un doctorado, cuando ya la universidad de origen lo hizo. Entonces, en esa línea, pues fuimos trabajando en una normativa que sea mucho más aterrizada, más flexible, pero aquí es algo importante que quiero mencionarle a la ciudadanía. El proceso de validación de un título es un proceso que tiene que ser riguroso y de calidad. No es un trámite, no es solo un trámite ciudadano. Sabemos que muchas personas fueron estafadas. Personalmente, en algún momento fui estafada por una oferta que no era legal, y en esa línea pues tenemos que velar porque lo que las personas estén estudiando, esto se da muchísimo, por ejemplo, en casos de medicina. No podemos validar un título extranjero de una universidad que no sea acreditada en su país de origen. Eso sí genera, evidentemente, un malestar, pero es importante ¿En que... Ucrania? ¿Hay problema también, por cierto? No, en Ucrania no hemos evidenciado problemas de títulos que no tengan el componente. Pero por esta ejemplo, irregularidad que sufrían, por ejemplo, los estudiantes que volvieron por la guerra y que estaban denunciando, etcétera, ¿en qué quedó aquello también? Bueno, sí, hablamos de... Solo quizás para cerrar el tema de registro de títulos, decirle a los ciudadanos. En primer lugar, les solicitamos, cuando vayan a ver una carrera o un programa en el exterior, miren también los tips que hemos puesto en Cenecit para que saber si esa universidad es acreditada en el exterior, para que hagan un proceso regular, para que no venga un tercero a decirles yo te ayudo con el proceso. No, es un proceso que está bien, no hay que satanizarlo, está muy bien estudiar, tener una visión internacional y estudios en el extranjero está muy bien. Sin embargo, pues hacerlo de la manera adecuada para después poder también validar ese título y ese conocimiento y no perder ese tiempo. Y en segundo lugar, revisar nuestra página de igual manera en ciau.cenecit.gov.es. Están detallados todos los procesos que se tienen que seguir para registrar cualquier tipo de registro de títulos. Contarle a la ciudadanía, un proceso tomaba 6 meses anteriormente, lo estamos llevando a cabo en 2 meses. Las personas que muchas veces
nos dicen es que se demora el trámite, es que tenemos que asegurarnos de que ese De que todo esté título en orden, sea claro. correcto. Atender a una persona, por ejemplo, un odontólogo, atender con una especialidad, tenemos que asegurarnos que por nuestro país sea algo que esté legítimamente bien hecho. Nos queda corto el tiempo para seguir hablando de educación superior. Muchísimas gracias, secretaria, por su presencia aquí. Gracias, muchísimas gracias, Andrea Lautaro. Un cordial saludo a los ecuatorianos. Recuerden, hay cupos para la educación superior, existen becas, hay oportunidades. Solo es cuestión de que ustedes sigan informándose. Bien, muchísimas gracias. Conversábamos con Andrea Montalvo, secretaria de la CNCID, y con esto nosotros nos vamos a una pausa y regresa. Volvemos con los deportes, mucha información. Robin Novoa listo para saltar a la cancha aquí en Noticias 7.